Conecta, lidera, crece. Bienvenidos a Nexus On Air, el punto de encuentro entre quienes sueñan en grande y quienes hacen que las cosas pasen. Soy Alejandra Rodríguez y esto acaba de comenzar. Bienvenidos a Nexus On Air, el espacio donde conectamos líderes, ideas y propósito. Hoy nos acompaña una mujer que ha cruzado fronteras físicas y profesionales para ayudar a personas y a empresas a alcanzar su mejor versión. Ella es Belia Orozco del Valle, estratega de vida y negocios con una trayectoria internacional que incluye el mundo corporativo, la hotelería de lujo, la comunicación y el coaching. Con más de 2.000 horas de experiencia en sesiones de mentoring, coaching y terapia, Belia combina estrategia, inteligencia emocional y experiencia de servicio para formar líderes que brillan, pero en equilibrio. Bienvenida, Belia. Muchas gracias, qué linda. Me emocionó tu presentación. Bueno, no podía ser menos en una profesional como tú. Así que bueno, estamos deseando de conocer más cositas de ti, así que vamos a pasar a la sección 1 de nuestro programa. Perfecto. Sección 1. Conecta en 5. Una idea, una historia o una mirada que despierta tu liderazgo interior. Belia, bienvenida a Nexus On Air. Me encanta que tu historia empiece en la radio y haya pasado por la hotelería de lujo, la diplomacia comercial y ahora el coaching estratégico. ¿Cómo conectas esos mundos tan distintos? Medios, hotelería, diplomacia y coaching. Fíjate que es algo muy interesante porque en todas hay una unión y es el genuino cuidado. Cuando tú cuidas a tu audiencia, cuando cuidas a tus huéspedes, cuando realmente estás cuidando el proyecto y crees en que alguien puede tener una mejor versión, todas estas disciplinas se juntan. Yo estoy muy agradecida en la vida de haber trabajado para todas estas industrias en donde pude apreciar cómo cuidar a las personas desde distintas perspectivas ayuda a que realmente te sientas útil. Y sin duda alguna la comunicación es vital en cualquiera de ellas. Así que como soy comunicadora, pues siempre me reencontré con esa parte mía, ¿no? De poder entregarles a las personas mediante una buena comunicación un genuino cuidado. ¿Y qué aprendizajes clave te dejó tu paso por el mundo corporativo y las negociaciones internacionales? Uy, muchísimos, porque, bueno, yo me dediqué en la hotelería de lujo a las áreas comerciales. Y cuando tú estás en una industria donde compites con destino y tienes además del destino, tienes una cantidad siempre que responder a ocupación y a revenue, es decir, a la plata que entra a los hoteles, tienes que ser muy proactivo. Y en toda esta industria de lo que podría llamarse el turismo ejecutivo, siempre la proactividad y conocer qué es lo que estaba pasando en los países de al lado era vital para que pudieras avanzar. Es decir, un ejemplo que a lo mejor para quienes saben les puede parecer X, pero para quien no sabe y tiene un Airbnb, pues es muy útil saberlo, ¿no? Por ejemplo, si yo estaba en Chile y en Chile hay una temporada vital que es invierno, donde hay nieve. Esta nieve generalmente tiene una ocupación del mercado brasileño. Entonces, uno normalmente pensaría que debería de estar vendiendo en la misma temporada, pero no es así. Tienes que vender con muchísima anticipación. Lo que aprendí en los negocios internacionales es que más allá de las distancias, las personas somos las que hacemos negocios. Entonces, una buena negociación va a tener mucho que ver con la buena relación que mantengas con tus clientes. Y sobre todo, que esa relación no solamente sea
en los negocios. El genuino cuidado se traduce en todo. Cuando yo tengo a una persona en Brasil, a una persona en México o a una persona en cualquier otra parte del mundo que me ha llevado clientes, que me ha llevado un grupo, tengo que ocuparme de qué es lo que necesita. No es lo mismo alguien que te está llevando un grupo de CEOs, ¿verdad? Me tocó en la Copa América recibir a todos los CEOs de Mastercard que venían como invitados de la FIFA. Entonces, la importancia que había, no sé si oigan unos perritos por ahí, pero bueno, sí, perdón. Somos amigos del animal. Ok, la importancia que había, ¿me entiendes? Y la presión que tenía quien llevaba ese tipo de personas, pues era mucha. Entonces, no se trata solo de cerrar un negocio, sino de preguntar todas las cosas que esa persona necesita, no solamente a nivel profesional y operativo sobre su negocio, sino personal. Viene solo, trae tiempo, quiere visitar algunas cosas. ¿Puedes tú ayudarle a proveer de algo para que él tenga una experiencia mucho más tranquila? Porque tiene mucha presión. Y muchas veces las personas solamente estamos acostumbradas a cerrar negocio, traer la cotización, firmar el contrato y ya, ala, se fue. Y no, los negocios no son así. Así que una de las cosas que puedo decirte también que aprendí, además de ser muy proactivos, porque el que pega primero pega dos veces, y conocer los tiempos y estacionalidades de los negocios en otras partes del mundo que pueden ser convenientes para ti, la tercera parte es cuidar a tus clientes de manera personal, qué es lo que ellos están necesitando. Y también sabes una cosa, que porque en la hotelería, estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? Pero hay ejemplos en otros tipos de industrias, pero en la hotelería cuando tú tienes un problema, porque suele haber, ¿verdad? No somos infalibles, solamente te va a ayudar a aquel cliente con quien tienes una relación personal muy buena. Y con esto no quiero decir que tengas que conocer toda su vida, sino que tengas una muy buena relación. ¿Por qué? Porque lo cuidaste. Entonces, generalmente esa persona te va a cuidar también a ti. Así es. Yo creo que está diciendo, para las personas que nos estén escuchando, es algo que se puede extender a cualquier tipo de negocio. Es decir, la fidelización de tu cliente, ¿vale? Va a hacer que si tú cuidas a tu cliente, si tú lo fidelizas, ese cliente va a volver a comprarte o te va a recomendar. Es que es así. Así que, bueno, me parece súper importante lo que estás diciendo. Y además, no solo desde un liderazgo, no solamente tienes que saber, como tú dices, mucho de negocio, tienes que ser estratega, sino tienes que saber de oratoria, de habilidades blandas, de cómo conectar con el cliente, con tus propios trabajadores, ¿verdad? O sea, no solamente se trata de saber mucho negocio, sino estrategia comunicativa, ¿verdad? Es que es fundamental. ¿Y hubo algún momento decisivo que te impulsara a enfocarte en el desarrollo humano y el liderazgo en balance? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, cuando tú trabajas a un nivel muy grande como al final estuve, era un momento de vida muy importante, yo tenía muchísimo trabajo, me iba muy bien, era una de las mejores gerentes, facturaba, me fue muy bien económicamente. En ese mismo minuto, durante ese año, digamos, mi madre murió, yo vivía en Chile, murió mientras yo estaba fuera del país. Cuando tu mamá muere y tú estás lejos, tienes un duelo muy grande que librar. Y además la energía de la madre es una energía muy poderosa para uno como mujer. Y yo hice todo lo que tenía que hacer de manera, digamos, operativa en relación a la muerte de mi mamá, pero emocionalmente tenía que sostener a mi padre en la distancia y eso fue muy, muy duro. Junto con eso se me ocurrió, ¿por qué no?, estudiar un MBA en administración de negocios. Entonces yo trabajaba muy duro, iba los fines de semana a estudiar el MBA, entraba yo el viernes a las 7 de la tarde
y salía a las 11 de la noche, al otro día entraba a las 8 de la mañana, salía a las 11 de la noche y los domingos salía de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces estuve así un año, no tenía fines de semana ni descanso de nada, porque todo era sobre el trabajo o mis estudios. Y colapsé. Tuve un momento muy terrible donde estaba sentada con unos clientes en una comida, en un almuerzo, y de pronto, mientras ellos hablaban, empecé a sudar frío y los empecé a escuchar muy lejos, y entre más lejos se escuchaban, más taquicardia empezaba a sentir, y entonces me dio una crisis de pánico. Hoy en día se habla de crisis de pánico. Yo cuando a mí me pasó esto, no se hablaba de nada de esto. No había redes que te informaran de esto. Vamos, que yo nunca había pisado una sesión terapéutica con un psicólogo. Entonces yo no tenía idea de qué me estaba pasando y entré en pánico y en un momento recuerdo que dije, me voy a volver loca, ¿qué es esto? Y es un proceso muy desesperante, porque mientras todo está pasando como una película enfrente de ti, tu cabeza está generando pensamientos a 2 por segundo sobre qué vas a hacer, qué te está pasando, te vas a volver loca, muchas cosas. Y fue tan impresionante poder que estuviera pasando todo eso en mi cabeza, y yo con un mantra que una vez me enseñó mi mamá, no, un mudra, que era juntar, no sé si se alcance a ver aquí en la cámara, que era juntar estas 2 yemas de los dedos y hacer en movimientos redondos, y decía, con esto tú puedes concentrarte. Eso fue lo que a mí me salvó de estar en tierra firme, de no desbordarme, a pesar de todo lo que estaba pasando por mi cabeza. Llevé a los clientes, me despedí de los clientes, sudando, con palpitaciones, muerta de susto, y cuando cerré la puerta del hotel, corrí a seguridad y le dije, me está pasando esto y no sé qué es, y la directora de seguridad me abrazó y me dijo, no te preocupes, lo que te acaba de pasar es una crisis de pánico. ¿Y qué es eso? Y de ahí empecé y pasé por muchas cosas. Tuve una pésima experiencia con un psiquiatra. Me dijeron, tienes que ir a un psiquiatra. Bueno, fui a un psiquiatra y recuerdo patente que este profesional me dijo, no te preocupes, esto es normal, mujer soltera, profesional, exitosa, sin hijos, no tiene vida, entonces suele pasar estas cosas. Tienes que tomarte este medicamento. Eso fue literal, lo que me dijo. Yo empecé a tomarme el medicamento. Una persona que jamás ha tomado un medicamento para este tipo de situaciones puede tener una descompensación terrible. ¿Y qué fue lo que a mí me pasó? Caminaba por la calle mientras iba a ver unos clientes y me disasocié, literalmente, mientras yo caminaba, como que me veía al lado y dije, no, esto está terrible. Y llegué con otra profesional que fue una luz para mí y que me enseñó una parte importantísima. Las personas que no gestionan su estrés y que tragan todo su estrés, en algún momento el cuerpo te pide parar. Y a mí el trastorno de pánico, digamos, fue lo que me pidió parar. Junto con eso me enseñó que la terapia era vital para que tú pudieras entonces entender qué te provoca, porque lo que te puede provocar a ti pánico, puede que a mí no me connote ninguna forma en que se traduzca en esa enfermedad. Y encontré que algo que me pasaba es que en la medida que yo avanzaba profesionalmente y trabajaba mucho y podía con todo, empezaba a pensar que yo controlaba todo. Y ese es un gran mito y un gran error de todos los profesionales, que creemos que solamente en la manera de control podemos gestionar una empresa, una carrera profesional exitosa o una vida. Por lo contrario, no controlas nada. Puedes ser proactivo, como yo te decía, pero no puedes controlar que haya una crisis financiera, no puedes controlar que haya una guerra. Puedes ser súper controladora, pero no puedes controlar que tu cuerpo te pida descanso. Si tú no se lo das, tu cuerpo es más sabio que tú y te va a decir, para.
Entonces, al tener esta experiencia con estos dos tipos de profesionales, dije, es que es vital entender que necesitamos gestionarnos. Eso no te hace menos profesional, por el contrario, te hace un profesional realmente responsable. ¿De quién? De ti. ¿Quién es el recurso más importante para ese profesional? Tú. Si tú no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? Porque no es responsabilidad de que te cuide ni tu jefe, ni el esposo, tú te tienes que cuidar, ¿no? Así que esa fue la manera en la que yo me topé con entender que se necesitaba el balance. Hoy día, gracias a Dios, hace años que yo no paso por nada de eso, pero entiendo a las personas que están pasando por mucha ansiedad y sé lo que sufren, pero yo les digo que tiene una fórmula muy linda que es el balance. Puedes hacerlo todo, pero puedes hacer todas las cosas, pero no todas a la vez. Exacto. Y lo importante también de lo que tú estás diciendo es la importancia de delegar. Muchas veces pensamos que podemos con todo y que nosotros, mejor que nosotros no lo va a hacer nadie, pero es que al final llega un momento en el que si tú quieres crecer profesionalmente, tienes que soltar y tienes que delegar cosas en otros para tú poder crecer, porque si tú lo haces todo, al final cuando piensas tu propio negocio, cuando piensas tu propia estrategia, no puedes estar de administrativo, de marketing, de finanzas, o sea, eres todo. Entonces llega un momento que dices, no puedo crecer más. Claro. Hay que también, por un lado, darse cuenta antes de que el cuerpo te diga hasta aquí hemos llegado, darte cuenta tú, porque si no, pues puedes terminar, pues como muchas personas terminan, o con un infarto, o con una crisis, o con ansiedad, o en fin. Y ya dices, pues todo lo que estaba haciendo ya no hago nada. Entonces hay que darse cuenta, ¿verdad? Cuando el cuerpo ya te está avisando y antes de que pase eso, pues pon una solución, delega, acude también a un terapeuta que te puede asesorar si tú solo no puedes o no sabes lo que hacer. De verdad, todo claro. no sabes muchas veces lo que tú dices, ¿no? Te pasa algo y tú dices, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y a qué viene? Y necesitas también acudir a un especialista. O sea, no es malo. Antes parecía que estaba muy mal visto, ¿verdad? Ir al psicólogo, al terapeuta, al psiquiatra, pero desde la pandemia hasta ahora, la salud mental, gracias a Dios, no se está viendo como algo que está loco, sino como que todo el mundo necesita en algún momento de su vida desahogarse, contar lo que le pasa, lo que le sucede, que alguien te escuche y que te asesore, que te aconseje y, bueno, pues no sé, que te dé algún norte, ¿no? De por dónde reconducir tu vida. Y esto no es... Completamente. Y aparte de no ser nada malo, es necesario. Necesitas balance. No puedes liderar si tú no estás bien. Exacto. Sí, es que es así. Además que nosotros somos energía, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos bien y vibramos en la frecuencia correcta, pues eso lo perciben los demás. Las personas que están a nuestro alrededor, ellos sienten esa vitalidad, esa energía, esa predisposición y se suman contigo al carro porque te siguen. Dicen, a esta persona yo quiero estar, donde está esta persona yo quiero estar, ¿verdad? Pero sin embargo estás decaído, estás apático, te ven bajo de energía, pues entonces ya incluso hasta no te rodeas de las personas adecuadas, ¿vale? Entonces es muy importante que tú dices, ¿no? Ese balance, esa rueda de la vida, tener todas las áreas más o menos en equilibrio. Muy bien, queremos seguir sabiendo más de ti, así que vamos a comenzar con la sección número 2. Sección 2. Finanzas sin filtro. Decisiones reales, conversaciones valientes y dinero con propósito.
Belia, tú has liderado ventas de alto nivel y mercados internacionales y ahora enseñas cómo vender desde la conexión y el valor real. ¿Qué diferencia a la venta consultiva de la venta tradicional y por qué crees que es clave hoy? Bueno, creo que es más clave hoy porque estamos acostumbrados a no preguntar. Todo el mundo hoy en día trata de vender mediante todas las redes y todo. Hay como una especie de pandemia. Es clave para que tú vendas y llegues a 6 cifras. Tú vas a lograr esto si haces esto, como una fórmula matemática, que sin duda creo que para algunas cosas funciona, pero creo que se hace imprescindible que nosotros entendamos algo. Cuando me refiero a la venta consultiva, me refiero a consultar. Hay un método muy lindo que se llama el método LEAP, que en inglés es Listen, Empathize, Action y Produce. Listen tiene que ver con escuchar activamente. Cuando yo escucho activamente, escucho realmente las necesidades de las personas. Eso no puedo yo verlo en una, ¿me entiendes? No se puede hacer en una compra solamente en un solo clic. A menos que vendas palillos o productos, ¿me entiendes? Pero cuando se trata de servicio, es súper importante escuchar activamente, quedarnos callados y escuchar. Empatizar con la situación de las personas. Las personas pueden tener o no tener necesidades, pueden saber o no saber lo que necesitan. Y es ahí cuando la empatía ayuda a que tú puedas realmente apoyarles, no en venderles como, sí, yo también fui Shark y está bien ser tiburón y ir por la venta. Obvio que vivimos de rentabilizar, pero necesitamos saber qué es lo que necesita la persona para que tú tengas asegurada una mejor postventa, porque realmente estás vendiendo lo que puede requerir. Después, que las personas vean acción. Si yo tengo una reunión contigo y tengo una comunicación no verbal, desenfadada, veo el celular, contesto WhatsApp, te dejo el celular, no tomo nota de ninguna de los requerimientos que tú estás diciendo, ¿yo sentiré que me estás escuchando? No lo creo. ¿Por qué es importante tomar notas cuando tú estás hablando con una persona a la que le quieres vender un servicio? Porque después se viene algo que tiene que ver con producir. Antes de producir una cotización, tú en esa toma de notas, entonces recopilas esa información. Estimado señor, entonces, a ver, entiendo que después de todo lo que usted me dijo, lo que usted necesita es A, B, C, D. ¿Es correcto? Sí, me escuchaste, perfecto, entonces permítame hacer la cotización. Entiendo que para muchos productos no es necesario, pero para los servicios es fundamental. Yo trabajé para una cadena que era W, que es una cadena hipermoderna en hotelería, que va apuntada muchísimo a las nuevas generaciones. En ese entonces, cuando nació a millennials, hoy para centennials, son los que tienen valores muy dedicados a las cosas que hoy en día les importan a las personas, a la moda, al diseño, a la música. Entonces, por lo tanto, teníamos que ser muy modernos, ¿no? Y una de las cosas en ese entonces que estábamos implementando era un check-in mediante tu teléfono celular. Entonces, el que la persona tuviera que hacer su check-in por el teléfono celular no significa que tú, como persona que trabajas dentro del hotel, no sepas el nombre de la persona que está llegando y no le saludes y digas, hola, señor Rodríguez, ¿cómo está? Esa es responsabilidad tuya. Y eso tiene que ver con la cercanía. Eso también ayuda a que las ventas no sean solamente el que hayas hecho la reserva, significa que yo te reconozco. ¿Por qué quiero que me reconozcas? ¿Y por qué quiero que te des cuenta que te reconozco? Para que me vuelvas a probar. Es tan sencillo y tan difícil hoy en día que la gente lo aplique y que además piensen que esto resta valor al negocio y por el contrario,
Claro que la cotización hay que sacarla rápido, por supuesto. Claro que hay que utilizar herramientas en tecnología que nos den mucha más rapidez de respuesta, sí, pero eso jamás va a quitarte el que tú no te cuides de tener una buena conversación para poder sacar mejores negocios dentro de tus servicios. Y ojo, esto es tan importante aprenderlo porque es la única manera en la que tú realmente vas a poder hacer buenos prompts en inteligencia artificial. Si no sabes comunicar, no vas a hacer buenos prompts. Por lo tanto, tampoco vas a llegar a tu modelo de 6 cifras. O sea, tienes que aprenderlo. Exacto. ¿Y cómo se traduce la experiencia del cliente en resultados financieros sostenibles? ¿Qué consejos puedes tú dar ahí? Yo siempre, sabes que esto lo podría resumir con algo que una vez me enseñaron y que creo que es vital. Una persona podrá olvidar aquel producto que le vendiste, pero jamás se olvidará de cómo lo hiciste sentir. De eso se trata. Si tú creas experiencias memorables en tus clientes, ellos siempre van a recurrir a ti. Por lo tanto, tu postventa siempre va a ser sostenible. Hay coaches que yo he tenido, no sé, 2 años atrás y me contactan y me dicen, Belia, ¿te acuerdas del proyecto que te dije? Ya lo tengo. ¿Te lo puedo mostrar? ¿Podemos hablar sobre ello? Por supuesto. Y me siento orgullosa de su trabajo. Eso no lo harían si no hubieran tenido una experiencia en donde se hubieran sentido en confianza y realmente hubieran sentido que había una motivación para lograr sus objetivos, ¿me entiendes? Había alguien que creía en ellos. Y, por supuesto, y de paso, tengo una filosofía que es que yo no hago procesos de coaching en personas en las que no creo. Muy bien. Y por eso es importante. Dime. Sí, dime. No, digo que justamente por eso, en el proceso de coaching que es personalizado, el saber y el cuidar cómo hace sentir a alguien, a pesar de que lo estás ayudando a que descubra su potencial, tiene que ser muy cuidadoso, porque igual que un maestro, puedes ayudarlo o puedes obstruirlo. Exacto. Y cuéntanos el método que tú tienes. Cuéntanos del método Matriz Maya, liderazgo en balance. ¿Cómo ayuda a integrar vida personal y profesional sin sacrificar el éxito? Bueno, esto es muy, muy hermoso porque primero habría que pensar qué es éxito. El éxito, no en las empresas, en el desarrollo de carrera o en lo que sea que tenga que ver con tu desempeño profesional, no es sostenible si solamente se dedica a generar riqueza. En toda la cosmogonía maya, cada una de las personas que incluyen una sociedad tienen un don, y ese don tiene que ponerlo a trabajar. ¿En qué? En su hacer. Es el que tú descubras que tienes un don y lo pongas a trabajar en tu hacer, significa que tú eres parte fundamental de un todo. ¿Qué es todo? El cosmos, el planeta, la humanidad y la sociedad. Se define mucho con esto de un proverbio maya que dice que el que cree, crea. El que crea se transforma a sí mismo y a la sociedad en la que vive, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo pongo mis expectativas de éxito solamente en riqueza, hay muchas cosas que a mí me faltan. La matriz maya está inspirada en la sabiduría del calendario solar Tzolk'in maya, que tiene muchísima, no acabaría ahorita yo de decirte todo lo que tiene como sabiduría tal, pero yo me inspiré en ello a través de algo que los mayas llamaban oráculo. Entregaban a las familias este oráculo cuando un niño nacía para que la familia pudiera ayudar a su hijo a que su don lo pusiera en su hacer, para que justamente todo este círculo virtuoso funcionara. Entonces, este diagrama de flujo que tiene el oráculo, yo lo denomino matriz maya. Y quiere decir que tú estás en un viaje, ¿verdad? En este viaje de poner tu don en tu hacer. Tu don es tuyo, pero no es gratuito. Tienes que aprender a vivir la dualidad de tu don. Entonces, cada persona tiene un don y tiene una luz y una oscuridad.
Yo te voy a hablar de mí, por ejemplo, yo soy luna. Tengo una luz y una oscuridad. La luz es que, perdón, el don es que soy portadora de las emociones, según mi fecha de nacimiento. La dualidad es sobre fluir con las emociones o contener las emociones. Y la sombra, que es aquello, como decía Carl Jung, ¿no? Lo que no aceptas, al final va a repetirse hasta que tú lo entiendas. La sombra es vital para entender nuestro comportamiento humano, porque es aquello que nos quita voluntad, que nos quita energía y que nos quita atención. Mi sombra es el dramatismo, el complejo de dramatismo. Tú me dirás, ¿de qué te sirve eso, Belia? Pues mira, cuando yo estaba en ventas y si yo voy a esa mujer que era a la que le dio en la crisis de pánico, te podría decir que soy una mujer muy emocional, que nunca dejó fluir sus emociones, que las acaparó y que cuando llegó en el momento en que se enfermó, su drama era más poderoso que ella. Y eso la dejó sin energía, sin voluntad y sin atención. Entonces, para evitar que nos pase eso, visualiza desde dónde te comportas, desde tu luz, desde tu oscuridad o desde tu sombra. Y cada persona tiene uno diferente. Esto, linda mía, no tiene que ver con un tema predictorio, por el contrario, es una sabiduría para aplicar a la vida como una forma de observar el comportamiento humano desde un balance, porque todo es luz y oscuridad y en todo hay sombras. Esta matriz maya te lleva también a entender que tienes una fuerza que te empuja hacia adelante, una fuerza que te guía, que es como esta estrella de Belén que yo digo. La fuerza que te empuja hacia adelante es aquella fuerza que digo que siempre tiene que ver como con ese coach que te dice tú puedes, tú puedes. Tienes otra que está a tu izquierda, que es la fuerza, que tiene que ver con la que más te complementa, pero que más te gusta, te cuesta incorporar. Y esa muchas veces es como, yo la llamo como el Pepe Grillo, como la voz de tu conciencia, que te dijo, no vayas para allá. Es como tu intuición, a la que no le haces caso. Y generalmente estás oscilando en un infinito siempre, entre lo que eres y lo que te dice esta voz de tu conciencia, ¿no? Y debajo, en esta matriz, te voy a enseñar una de ellas para que puedas verla. No sé si se puede lograr ver. Ay, creo que no. Ahora. Sí, ¿ves que es como un diagrama? Es una crucecita. Sí. Aquí en medio está el don, después está la fuerza que te lleva hacia adelante, tu guía, tu consejero, que es tu Pepe Grillo, y abajo está esta fuerza que está oculta. Y cuando hablo de que está oculta es porque ahí hay un talento que es el más poderoso, pero que más te cuesta descubrir. En cada uno de estos hay una sabiduría por tu fecha de nacimiento. Entonces, a mí me parece una herramienta maravillosa para cuando las personas empiezan a hacer un proceso de coaching o empiezan a tener un emprendimiento donde hay muchos miedos y a veces descubrimos que existen dentro de esta sabiduría y que pueden aprender a sobrellevarlos teniendo la observación presente desde dónde quieren actuar, desde la luz, desde la oscuridad o desde tu sombra. Es muy interesante aplicarlo. Se puede aplicar sin necesidad de ubicar a estas sabidurías de los, yo les llamo nahuales, pero se llaman... también se llaman quines mayas, te voy a enseñar. Las sabidurías están, este es el calendario Tzolk'in maya. En medio tienes a una persona que está cargando un nahual o un quin maya, que es el sol. Y aquí hay 20 sabidurías. Estas 20 sabidurías tienen una luz, una oscuridad y una sombra. Y como los mayas aprendían, ¿verdad?, de ser grandes observadores del cosmos, cada una de estas sabidurías obedecía a un balance perfecto entre el cosmos, el planeta y la sociedad. Por lo tanto, tu hacer es vital para que este planeta y esta sociedad viva. Si lo pones en acción, ¿de quién eres? Por eso, cuando hablo de que un emprendimiento, una empresa, un balance tiene que ser solamente generación de riqueza, algo te va a faltar y está ahí una manera de poder acceder, digamos,
a esta sabiduría de una manera muy pragmática. Recuerda que esto fue antes de la conquista, así que aquí no existe nada bueno ni malo. Para ellos era solamente una manera de observar la naturaleza y entender que ella nos estaba dando la información. Y si tú ibas de acuerdo a la naturaleza, pues eras parte de un círculo virtuoso que iba a repetir ciclos constantes, sostenibles, que de pronto se nos está olvidando. Y no me emociona mucho y quiero mucho esta sabiduría. La vengo estudiando hace 7 años. Te hablo solo del calendario Tzolk'in, pero los mayas tenían muchísimo que enseñarnos y fueron una gran civilización. Entonces, creo que también podemos estar en un momento de partida donde en algunas cosas hay que volver a lo básico, porque eso no se pierde, eso es sostenible. Generación de riqueza solamente por generación de riqueza no es sostenible. Y el planeta no va a ser infinito, la madre tierra tampoco. Entonces hay que tener un balance en eso. Me parece espectacular lo que has contado. Yo me he quedado sorprendida porque, bueno, no conocía a nadie que conociera la cultura maya y todo lo que nos has contado sobre el calendario. Me ha encantado. ¿Tú consideras que todo emprendedor debería bueno, antes de su emprendimiento o en el momento que está emprendiendo, debería consultar sus luces, sus sombras? ¿Tú crees que es necesario? Yo diría necesario, depende de quién, pero para mí sí, para mí es como una invitación a la evolución. Para mí sí, creo que puede ser muy inspirador y poder empezar un negocio que tenga bases, principios, en donde tu misión, tu visión, tu filosofía y tus valores tengan un principio de sostenibilidad, como decían los mayas, para el planeta, para la humanidad, para la sociedad en la que vives, sin duda va a ser un mejor negocio. Hay empresas, mi querida Ale, que se llaman las empresas B, que están haciendo una similitud a esto, claro, sin conocer esto, ¿no? Pero al final veo que existen personas que quieren que las industrias cambien a tener un futuro mucho más sostenible, y creo que esta sabiduría podría ser una linda herramienta para todo emprendedor, sin duda alguna. Si a mí me hubieran dicho esto cuando yo era su directora de ventas, yo diría, ¿y a mí de qué me sirven las emociones? Yo necesito hacer dinero, ¿no? Pero entonces mi invitación ahí siempre es a que hay que pensar fuera de la caja. ¿Qué tal que encuentras algo que puede hacer mucho más para ti, en donde realmente te realices porque estás conectado con tu don y que eso lo puedas plasmar en tu negocio? Para mí, hoy en día que soy coach y terapeuta, pues me hace todo sentido que sea Luna portadora de las emociones, ¿no? Si no pudiera aprender a fluir y entender las emociones de otros, pues difícilmente podría dedicarme a lo que me dedico hoy en día. Muy bien, bueno, pues vamos a conocerte un poquito más en esta faceta de ti, de líderes que inspiran. Así que vamos a pasar a la sección número 3 de nuestro programa. Sección 3. Líderes que inspiran. Historias de superación, fuerza y transformación que dejan huella. Belia, uno de tus grandes mensajes es que no hay éxito profesional sin equilibrio personal. Vamos a inspirar a nuestra audiencia con tu visión. ¿Qué señales te dicen que un líder necesita trabajar en su balance personal? Bueno, sin duda, la primera es tener ansiedad. La ansiedad y vivir al límite todo el tiempo, sin tener ratos de esparcimiento. Y ojo, cuando digo esparcimiento, hablo de esparcimiento que nutra. Que también es útil salir, irte a tomar una cerveza con tus amigos, por supuesto. Pero el esparcimiento tiene que ver con nutrir tu alma. Expandirte, bailar, cantar, hacer deporte, mover tu cuerpo,
hacer yoga, meditar, tiene que ver con eso. Cuando una persona también sufre de insomnio, recuerdo una vez que en una entrevista de trabajo me preguntaron si yo me despertaría, si yo en algún momento soñaba con un problema del trabajo y me despertaba con la solución. Y sí, me pasaba. Para ese trabajo era fundamental, pero eso significa que tu cerebro está en constante atención a que algo puede pasar. Se me olvidó ahora la palabra, pero se llama... En alerta, ¿no? Como en alerta. Exacto. Tú vives en estado de alerta constante y las personas no se dan cuenta que ese estado de alerta constante les genera hiperventilación. La hiperventilación te va a generar invariablemente ansiedad. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, a mí, yo pasé por mucho tiempo respirando así sin darme cuenta y sin tener ratos de esparcimiento y solamente cerebro, MBA, sí, la universidad, el trabajo, mamá murió, sí, pero aquí hay que avanzar. O sea, hay que tener ese espacio hasta para gritar si quieres, ¿vale? Otra cosa que también falta mucho y que creo que es una alerta es la falta de concentración. Que bueno, que a cierta edad también suele surgir mucho más. La falta de concentración también en el trabajo es una red flag para que tú busques balance. Y el nulo tiempo de ocio es otra alerta en donde te digo, vas a caer. O sea, tarde que temprano vas a caer. Mira, creo que cuando tú te sientas demasiado cansado y no seas capaz de poder disfrutar las cosas simples que te hacían reír, es el momento vital donde tienes que tomar acción en ayudarte de profesionales que pueden ser muchos, coaching, terapeutas. Si te ayuda a salir y subir el cerro, súbelo. Por favor, hazlo. Eso te va a despejar. La conexión con la naturaleza es muy grande y a veces muy importante, y ayuda un montón. Pero a veces no estamos acostumbrados. Yo te diría, date el tiempo. Yo vivo en la Riviera Maya, vivo a 5 minutos de la playa. Y yo reconozco que a veces me cuesta levantarme del computador e irme a la playa, pero es necesario hacerlo. Y yo te prometo que cuando voy con una amiga mía que es divina, que es psicóloga, hacemos meditación, vemos el amanecer, nadamos. Yo tengo energía ese día, pero a tope. Y es un amanecer. No nos cuesta nada darnos el tiempo, pero sí te diría que esas son las principales red flags que veo. Y me faltó una. Cuando tú estás muy preocupado por tratar en cualquier discusión, en cualquier conflicto, o evitarlo, o tienes miedo de confrontar una discusión laboral, es momento también. Porque si el miedo te paraliza, hay algo que no está funcionando. El miedo tiene que darte el empuje, vamos. Entonces, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué? ¿En qué momento dejaste de creer en ti que te dio más miedo lo que pensaran los demás sobre cómo estás liderando o sobre tu trabajo que tu propio trabajo? Y ahí hay herramientas maravillosas. Los niveles neurológicos de la programación neurolingüística son divinos. A mí es una herramienta que me gusta mucho aplicar con mis coaches para eso, por ejemplo. Y si tuvieras que dejar a nuestra audiencia con una sola estrategia para liderar mejor y vivir mejor, ¿cuál sería? Que nunca dejen de ser auténticamente ellos. Porque los líderes son situacionales. A nadie le enseñaron a ser líder como presidente. Tú eres presidente la primera vez como primera vez. No sabes ser presidente. Y que siempre recuerdes que una persona te puso ahí porque confiaba en ti. Trata siempre de que des resultados a esa persona. Pero contrarios, críticas, todo eso va a venir siempre. Si los mismos que eligen un presidente después están diciendo que ya no lo quieren,
no lo apoyan. Y todo esto, al final, por eso creo que que la sabiduría maya es tan buena. Somos todos somos uno y uno somos todos para que esto funcione. Yo te diría que el no dejar de ser auténticos y recordar que no hay que tomarse las cosas tan en serio. Alguien una vez me dijo, Belia, es solo trabajo. Y sí, es solo trabajo. Tu vida, tu salud, tu existencia, tu genuinamente, auténticamente Alejandra es insuperable y es mucho más que cualquier trabajo o cualquier desarrollo profesional. No te olvides de eso para poder liderar siempre con tu corazón. Muchísimas gracias, Belia, por acompañarnos. Hoy Belia nos ha recordado que el liderazgo no solo se mide en resultados, sino en el impacto que generamos, por supuesto, sin perder nuestro bienestar, ¿verdad? Nuestro balance. Que la estrategia, la inteligencia emocional y la experiencia pueden convivir para crear un liderazgo humano y efectivo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Nexus on Air. Gracias, Belia. Nos llevamos una súper enseñanza tuya con toda tu trayectoria de la sabiduría maya. Por supuesto, te contactaré yo personalmente. Feliz. Voy a estar dando un taller ahora en Madrid, en finales de agosto. Pues fenomenal. Pues ya sabéis, todos los que nos estáis escuchando desde España, a finales de agosto estará en Madrid, de todo lo que nos está comentando en este ratito que nos has acompañado. Pues muchísimas gracias a todos los oyentes. Os espero en el próximo capítulo para seguir conectando ideas, personas y propósitos. Muchas gracias. Si lo que has escuchado hoy resonó contigo, compártelo, escríbeme, únete a esta comunidad, porque Nexus no solo soy yo, Nexus somos todos los que creemos que podemos ir más lejos si vamos conectados. Gracias por estar aquí. Soy Alejandra Rodríguez y esto fue Nexus on Air.